Ongi etorri, Arratsaldeon. Bienvenido todo el mundo a esta mesa redonda en la que vamos a hablar sobre el proyecto de investigación, el informe, la gobernanza de la transición digital en Euskadi. Lo primero voy a explicar en qué espacio estamos y luego unas breves pinceladas para dar paso a las diferentes personas que van a integrar esta mesa redonda. Entonces, lo primero, estamos en Wikitoki, que es una comunidad abierta, es un espacio también en el barrio de San Francisco, en Bilbao, en el que varias entidades, cooperativas, asociaciones, empresas que participan en diferentes ámbitos pues de la economía social, la arquitectura, el diseño y otros aspectos, trabajamos, y digo trabajamos porque yo también soy parte de esta comunidad, y experimentamos con diferentes formas de colaborar y de hacer, ¿no? Entonces, en este proyecto hemos participado con Rafael y ha surgido a raíz de una convocatoria de proyectos de BBK Cuna, se llaman los Cunaco Proyectuac, y en el que pues, la Universidad de Deusto nos pidió con la colaboración porque eran proyectos que tenían que colaborar tanto entidades de diferente ámbito para poder trabajar. Eso como sería en el plano más oficial. En la realidad también fue que eh, Raciel Yaur Miranda, que nunca me acuerdo los apellidos bien, pues participaba ya aquí en una actividad que se llama Dibuja todo el rato, en la que es una actividad que se trata de dibujar y es una comunidad que lleva bastantes años. Y a raíz de participar precisamente y conocer Wikitoki, surgió la idea desde su departamento de Wikitoki en la Universidad de Oxford de preguntar a Wikitoki si quería participar en esta investigación. Y así es como nos pusimos a colaborar, presentamos, fuimos seleccionados y así durante el curso 2002-2003 se ido desarrollando ese proyecto y ahora que estamos en octubre de 2023 pues lo presentamos. Y en esta presentación queríamos grabarla y difundirla en directo también, un poco para utilizar las diferentes tecnologías de la información y ejemplificar cómo puede acercar esta investigación a otras personas. Se ha producido un documento, por supuesto en PDF, y hemos publicado todo el informe en una web, pues para que cualquiera pueda acceder a ello. Está en la web que está en Wikitoki, pues en tdigitaleuskadi.wikitoki.org. Entonces, pues para contar de qué se trata la gobernanza y la transición digital en Euskadi, y una evaluación en un marco ciudadano y humanista. Pues bueno, esto surge en el contexto actual en el que en el que vivimos en la sociedad de la información, las tecnologías de la información digital y el alcance de Internet y de la web pues están más presentes cada día. Y entonces desde la administración, desde los gobiernos digitales existen nuevos servicios electrónicos, nuevos portales de transparencia y nuevas maneras de interactuar con la administración y entre la ciudadanía también y con los diferentes ámbitos. Entonces, las preguntas que surgen es qué supone para la ciudadanía esto, qué implicaciones sociales y cómo podemos evaluar todo esto que está pasando para hacer un primer acercamiento a la situación actual, ¿no? Desde las diferentes hélices pues de la administración pública, desde la empresa privada, desde la universidad y de la sociedad civil. Entonces, pues la investigación que va a contar ahora Raciel pues, intenta abarcar todos esos ámbitos. Después de Raciel va a hablar Adela Mesa, que es productora y docente de la UPV, investigadora de la Administración y Gestión Pública. Y después hablará Gonzalo Álvarez Azas, que es responsable de Administración Electrónica, Proyecto de Datos y Transparencia y Buen Gobierno en el Arteco, que es el defensor del pueblo de Euskadi, ¿no? Y luego yo también haré un breve comentario y luego haré una ronda de preguntas, tanto para las personas que estáis aquí como para las que estáis online. Bueno, primeramente es que ricasco por haber venido aquí tanto como oyentes como también partícipes de esta mesa redonda para apreciar y comentar los resultados de este proyecto de investigación. Yo creo que como investigador para mí es toda una honra, o sea, estoy muy contento porque un proyecto es como si fuera al final que te acompañes, como si fuera un hijo y lo ves como madurar y al final ver que nace y divulgarlo hacia la sociedad es como, pues, no solo presentarlo al mundo, pero también compartir y yo creo que, o sea, esto ya es una victoria en sí, diría, para
una idea inicial que al final, que inicialmente era una idea en un papel y ahora se plasma en un evento de divulgación y espero que se canalice y pueda llegar a más allá del papel. Pero también porque puede representar un primer paso en el mapeo o para configurar una red más amplia en materia de evaluación de la transición digital en Euskadi, aparte de los canales y las instituciones que ya están consolidadas en este tema, pero también de forma a tener una visión diferenciada, más social y también que involucre otros actores, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la transparencia, del acceso a la información y la rendición de cuentas, ¿no? Y que es justamente de lo que trata el proyecto. Pues si no os importa, he traído una presentación que voy a utilizarla, una presentación breve para recapitular las principales ideas del proyecto, mostrar algunos de los resultados y enseguida, pues como ha comentado Pablo, abrimos al turno de comentarios y de preguntas. Os animo a participar también los que estáis del otro lado, tanto física, del lado físico como virtual. Y bueno, como he mencionado, este proyecto va sobre la transición digital desde un punto de vista más ciudadano y humanista en la comunidad autónoma del País Vasco, ¿no? En Euskadi. Fue hecha en el marco pues, de la Universidad de Deusto, desde donde yo trabajo actualmente, y también con el apoyo de BBK Cuna, una convocatoria sobre diferentes temas, uno de ellos sobre transición digital, que lo propusimos el año pasado, en 2022, y terminó a mediados de este año, del 23. Yo creo que el contexto, la introducción social ya es muy conocido. Pablo lo ha mencionado también, el contexto de la sociedad de la información, que no es de ahora, pero si te pones a pensar desde el punto de vista histórico, es reciente. O sea, llevamos con 20 años de Internet, desde el punto de vista de Internet de uso más masivo, del crecimiento de las tecnologías, de uso cotidiano a nivel de la ciudadanía, la conversión de las actividades de una sociedad más basada en la industria a una sociedad más basada en servicios y después en una sociedad 4.0 en el conocimiento, la proliferación junto con ello de portales de transparencia, de acceso de datos, de gobierno abierto y de diferentes iniciativas para canalizar toda esta transformación y crear conexiones entre administración y ciudadanía a nivel electrónico y digital. Yo creo que esto ya son temas bastante conocidos. Por lo tanto, voy a ceñirme más en cuestiones más del proyecto en sí, o sea, considerando ese contexto, como he dicho, de transición digital, ¿no? O sea, como la propia palabra sugiere, es un cambio que se está produciendo, o sea, no sabemos hacia dónde nos está llevando, es un cambio sin precedentes históricos en materia social, en materia tecnológica, económica, política, etcétera. Por lo tanto, la idea básica de este proyecto era ver, vale, ¿hacia dónde estamos yendo con esta transición digital que tanto se habla, pero nadie sabe de qué se trata, por resumirlo? Y sobre todo, ¿hacia dónde vamos en materia de una perspectiva más social y ciudadana? ¿No? Porque, obviamente, han surgido nuevas tecnologías, han surgido nuevos usos de datos, nuevos usos de la comunicación digital electrónica, pero ¿cómo encaja la ciudadanía aparte de ese rol de usuario pasivo, ¿no? de esas tecnologías? ¿No? ¿Cómo se piensa en la gobernanza más allá de la propuesta de crear más infraestructuras, más acceso a Internet, por ejemplo, más velocidad, más datos, que a todo el mundo le gusta, pero en dimensiones más sociales, ¿hacia dónde vamos, ¿no? En materia de participación ciudadana, transparencia, ¿no? Sostenibilidad e incluso inclusión de otras agendas y conexión con otras agendas en materia de transición, por ejemplo, ecológica o incluso social, ¿no? Y todo ello desde una perspectiva de la accountability, ¿no? Que es una palabra en inglés que no tiene traducción literal, pero se puede traducir como rendición de cuentas, ¿no? O sea, todo ese proceso de demostrar que estás haciendo algo, sobre todo si estás elaborando políticas, pero con base a qué, ¿no? O con qué criterios o para quién lo haces, ¿no? Entonces, esa rendición de cuentas, esa accountability es lo que nos interesa también en esta gobernanza, en esta transición digital que nos ha tocado en estos años, en estos tiempos. Vale, queremos estudiar la rendición de cuentas, la accountability, como he dicho, la transición digital en Euskadi, pero ¿con qué actores o con quién hacemos este proyecto? Pues aquí, a priori, podríamos enumerar muchísimas entidades, pero por cuestiones materiales y de capacidades y temporales del propio proyecto, al final se han escogido actores representativos en 4 campos
que a través de un mapeo preliminar se han considerado importantes para llevar a cabo la transición digital. Un primer campo sería la ciberseguridad, un segundo campo sería la protección de datos, que está muy relacionada también no solo con la protección de datos, pero también con la privacidad, con la intimidad, con los derechos de las personas en un mundo cada vez más digital. Por otro lado, el campo del gobierno abierto o de la administración electrónica, que yo creo que aquí hay gente más especialista que puede hablar más de este tema. Con todas las agencias e instituciones, por ejemplo, de gobierno abierto, de transformación digital, de datos abiertos a nivel autonómico, incluso a nivel de Vizcaya, de la provincia. Iniciativas también con otras entidades internacionales como Open Government Partnership, OGP, Atlantic a nivel de Vizcaya también, que es como la parte de infraestructuras de las TICs, de las telecomunicaciones, incluso la Comisión de Acceso a Información. Pero también queríamos escuchar voces de la propia sociedad civil que a priori no se encajarían directamente en una perspectiva de gobierno digital, pero sí tienen que ver con esta gobernanza. Es una pena que la pata de empresas se quedó fuera del proyecto, que hubiera sido también interesante haber, por ejemplo, acoplado también una versión también de mercado o como actores también del sector privado encaran la transición digital y cómo se puede profundizar también la contabilidad, incluso en entidades privadas que muchas veces pasan fuera del radar, ¿no? De estudios más de gobernanza y de transparencia. ¿Cómo se ha hecho el estudio? ¿O cómo han sido los pasos? Básicamente lo que se ha hecho es desplegar un arsenal de diferentes metodologías en diferentes fases, desde un mapeo de los propios actores para ver qué es lo que entienden por una transición digital, cuáles son sus principios o hacia dónde apuntan sus acciones desde el punto de vista normativo, pero no solo también consultar esa parte normativa, también hacerles entrevistas, preguntas, hacer un grupo Delphi a través de cuestionarios donde se podía mapear también las estrategias, los roles, profundizar un poco también cómo es su conexión o cómo es su entendimiento con otros actores de otros campos en la transición digital y sobre todo cómo pueden amplificar o mejorar la participación ciudadana o incorporar más la ciudadanía en las prácticas o acciones que ya vienen desarrollando en los últimos años. Y una vez que se hicieron todas esas etapas, al final hacer como un mapa gráfico, visual de todos esos actores de gobernanza para tener como una fotografía o una primera imagen de cómo, no solo qué actores están involucrados en la gobernanza, pero también cómo son sus relaciones y cómo se pueden mejorar las políticas en este campo. Es decir, hacer como una visualización de todo este campo de la transición digital, ir más allá de simplemente de consultar la opinión o el testimonio de cada actor. Nos parecía interesante de forma también en una posterior fase acoplar más actores y explorar más, ampliar más este mapa, ¿no? Porque al final esto es una primera cartografía de este sector y con aras de justamente expandir más el horizonte, los actores y la amplitud de este proyecto. Me gustaría comentar de forma somera también las limitaciones que yo creo que son importantes en todo proyecto de investigación y también en este. La primera es de índole temporal, como he mencionado, fue realizado en menos de un año. Por lo tanto, hemos podido obtener una primera fotografía, pero todavía es una fotografía difusa, como en blanco y negro, de las primeras que se hacían a finales del siglo XIX, no está en alta definición. La predisposición de los propios agentes para poder manifestarse y participar del proyecto. Como he mencionado, esto es una primera imagen representativa. Obviamente yo no tengo acceso a la información de todos los actores, de todas las políticas que se están haciendo a nivel de transición digital en los diferentes campos, a nivel autonómico o incluso a nivel de Vizcaya. Yo creo que alguien que trabaja en las administraciones podría complementar este mapeo en ese sentido, pero sí es cierto que considerando esos diferentes campos podemos obtener una imagen representativa de los diferentes sectores de la sociedad civil. Sobre todo cuando se tratan de políticas, cuando hablamos de transición digital, que no hay un departamento o una secretaría que se llame de transición digital propiamente dicho. Sí existe, por ejemplo, de emprendimiento, de innovación digital, pero cada uno aparece en un campo separado, como por ejemplo más relacionados con la innovación empresarial, otro con una parte de portales de transparencia, gobierno abierto, y no aparecen de forma conectada. O sea, justamente estamos hablando de políticas fragmentadas o sectorializadas, y uno de los desafíos aquí es justamente
cogerlas y crear un puente entre todos esos sectores para hacer un estudio multidimensional. O sea, para ello también hemos aplicado una serie de metodologías teóricas, pero también de investigación-acción, para ver cómo se produce la rendición de cuentas en esos diferentes campos y en esas diferentes políticas que están repartidas y que están fragmentadas. Eso nos remite a la propia definición de accountability, de rendición de cuentas, que ahora no voy a profundizar demasiado en este tema, pero yo creo que o quiero que os quedéis con esa idea base o nuclear, que es la rendición de cuentas crece, o por lo menos es interesante, me parece interesante, que crece a medida que se produce una mayor base de legitimidad social de las propias decisiones, de las propias políticas o acciones, tanto de entes públicos como privados. Es decir, de que se produzca una porosidad, una capilaridad hacia actores de la sociedad civil. ¿Y cómo se llega a eso? ¿Cómo se incrementa eso? Pues, por ejemplo, a través de 4 principios básicos, como aumentando la propia responsabilidad de los entes en cada uno de sus campos, la transparencia de forma activa y pasiva, la capacidad de respuesta en caso de que hayan desvíos o se produzcan errores en la propia ejecución de las políticas y, claro, el santo grial de la teoría política y de la teoría social, la participación ciudadana más allá de la propia consulta, más allá de aspectos pasivos, ¿no? Todo esto nos lleva a otros principios como confianza, accesibilidad, Estado de Derecho, incluso codecisión, para ampliar la pluralidad y la base de la legitimidad de las propias acciones y de las propias políticas. O sea, la rendición de cuentas básicamente es un paraguas que se despliega a su vez en otros principios, en otras prácticas que potencializan esas dimensiones más ciudadanas y más humanistas en el propio hacerse de las cosas, ¿no? Esto nos ha permitido mapear diferentes dimensiones que van desde los principios que he mencionado antes de rendición de cuentas, de accountability, pero también a mapear los roles de gobernanza, los instrumentos y estrategias de cada actor e incluso el rango de acción y participación, como por ejemplo a nivel comunicativo, a nivel de conexión con otros actores, es decir, todo un arsenal de dimensiones, o si podemos llamarle indicadores, que son 11 en total, que yo creo que nos pueden servir, bueno, nos han servido de momento para hacer un mapa de toda la transición digital, pero yo creo que se pueden adaptar y usar para también incorporar más actores o incluso utilizarlos en otros tipos de estudios. O sea, yo creo que es lo interesante del proyecto también es eso, que no muera aquí con esta primera fotografía, pero que también las técnicas para sacar esta foto puedan ser utilizadas pues, para sacar otras imágenes incluso más completas o incluso hacer hasta películas, ¿no? He mencionado los actores, los campos de digitalización. No voy a entrar en todos los indicadores que se han comentado ahora. Yo creo que todos vamos a tener la oportunidad de acceder al documento final que va a estar colgado en la página web, que vais a tener más tiempo y también más contenido para informaros de todo el proyecto y de cómo se ha desplegado desde la parte teórica metodológica hasta los resultados. Pero sí comentaros rápidamente sobre algunos de los resultados para ya abrir los comentarios y las preguntas finales. De manera logística, los resultados pues, se han traducido en un documento de estudio que, como he mencionado, va a estar disponible, o bueno, ya está disponible en la página web que está en el evento de divulgación, en la página del evento. Un informe resumido de políticas a las entidades que han colaborado y también a otras entidades que estén interesadas en el mismo. Una organización de una página web para integrar esos resultados y también para crear un foro de discusión, intercambio de prácticas e ideas entre los propios actores y para involucrar más actores. Organización de eventos como este, por ejemplo, en una organización también a nivel académico de papers y posibles publicaciones y seguir realizando contactos estrechos con otras entidades para canalizar las recomendaciones de este proyecto y que se siga avanzando en esta materia. Esta es una imagen provisional del mapeo que hemos hecho de los actores. Yo creo que lo podéis consultar con más detalle en el documento, pero es para que tengáis una idea de los actores y cómo se han mapeado las relaciones que tenían, sean de carácter más institucional o más estratégico, tanto a nivel administrativo, es decir, autonómico, foral, municipal, y también de los 4 campos y ver cómo se conectan. Se puede decir rápidamente que los actores del campo de gobierno electrónico o gobierno abierto presentan una conexión más estrecha entre ellos comparado con los otros campos,
Es decir, sería como la principal cara de la transición digital de forma oficial del gobierno vasco, pero también no podemos olvidar el rol de las pymes, por ejemplo, o de colectivos sociales, incluso actores que a priori están como que no son del tema, pero son estratégicos, como por ejemplo la propia China, ¿no? A nivel de ciberseguridad, y siempre también la cuestión de la administración electrónica con la ciudadanía, entre otros, que también, como he dicho, aparecen en sectores diferentes, pero cuando pensamos en la transición digital están todos juntos. Claro, pero ¿cómo los juntamos? Ese es el desafío que tenía este proyecto, para ver cómo se conectan y qué relaciones mantienen, ¿no? Como pequeñas recomendaciones, el proyecto también menciona recomendaciones a nivel más práctico, de una temporalidad más a corto plazo, y también a largo plazo. Es decir, el proyecto yo creo que también lo interesante es que trabaja a esas dos velocidades, de un punto de vista como reformista, realista, pero también de un punto de vista, digamos, soñador, estructural, ¿no? En el sentido de que también a partir de cambios pequeños podemos abrir la ventana de oportunidad para realizar cambios más sistémicos o más grandes, también a largo plazo, ¿no? Y estas son algunas de las recomendaciones a corto plazo que se mencionaron en los 4 campos, solo por citar algunas. Ahora no me acuerdo cuántas hay, pero, por ejemplo, se podría trabajar más en la propia sincronización del acceso a la información y de datos abiertos a partir de los diferentes portales. Es cierto que tenemos nodos, por ejemplo, Gardena, ¿no? Que propicia ese portal de transparencia, pero si nos ponemos a pensar, cada portal ya podría trabajar eso de forma homogénea, de modo también a crear como una conexión más directa con nuestros portales, sean o no de transición digital o sean de otras temáticas que tengan a ver con servicios públicos, y facilitando la propia labor, por ejemplo, de Gardena o de otros portales de transparencia. Es decir, descentralizar un poco esa labor y homogeneizar a nivel de cada página o de cada actor, ¿no? Ir más allá, en materia de participación, por ejemplo, también, a partir de todos los cuestionarios y entrevistas que se han hecho, se propone también ir más allá de los focus groups, o sea, de esos grupos pequeños, esas muestras de la ciudadanía que se utilizan muchas veces para desarrollar como prototipos o para desarrollar nuevas tecnologías y servicios, y pensar más grande en el sentido de crear incluso comisiones o una liga de participación multinivel a nivel de Euskadi para incluir diferentes redes y sectores de una forma más sistémica en materia de participación. Es decir, tenemos como pequeños laboratorios, pequeños ensayos, pero eso no quiere decir que podamos trabajar a una perspectiva más institucionalizada y más grande en el futuro. Sobre todo en temas que son muy conectados como el desarrollo de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, que se está hablando tanto últimamente, o incluso con la prestación de servicios tradicionales y que se convierten a servicios digitales, ¿no? Como servicios, por ejemplo, a través de portales de transparencia, acceso a la información, entre otros. En materia de participación también, o sea, continuando con este punto, por ejemplo, cuando se ha hablado con actores de ciberseguridad o con actores de perfil más técnico como protección de datos, es cierto que se trabaja la participación o se trabaja con el público de una manera más consecuencialista, es decir, como un output de tus propias políticas. O sea, tú haces una gestión, una acción y esperas que esto contribuya al beneficio o al bienestar de la ciudadanía al final de tu acción, ¿no? Pero lo que también sería interesante es traer esa visión de accountability o de participación en una perspectiva más sustancial, es decir, no solo consecuencialista, es decir, hago A para llegar a B, pero también integrar B haciendo A. O sea, en algún momento de toda esa gestión que es más de nivel más técnico, más operativo, traer esa parte de participación en algún momento de ese ciclo de políticas, sobre todo en materia de participación. Por ejemplo, en el desarrollo de las TICs, ¿no? Que hay muchos experimentos o laboratorios que se hacen con la ciudadanía, amplificar, por ejemplo, esas experiencias de manera a retroalimentar el propio desarrollo de las tecnologías. Algo que ya se viene haciendo, pero que se puede incluso amplificar, tanto en escala quanti como quali, ¿no? Es decir, tocar con este punto, por lo menos en algún punto de tus políticas, de tu acción, ¿no? O sea, el hecho de que seas una entidad más cerrada o más técnica como ciberseguridad no excluye que en algún momento también puedas abrir justamente esa caja de la gestión para integrar esos mini públicos como forma de empezar a amplificar la participación ciudadana.
Otra queja que aparecía mucho, sobre todo desde el punto de vista de algunos actores institucionales, era, pues sí, nosotros ponemos los portales, toda la infraestructura de participación y transparencia, pero luego nadie quiere participar. O sea, es como que está todo vacío, ponemos una sala y nadie la llena, ¿no? Es cierto que tenemos un problema, yo diría que es coyuntural, pero también sistémico a nivel de participación, que ahí entraríamos en cuestiones más de gran calado de la propia política. Pero también es cierto que cuando hay, por lo menos cuando he escuchado esa queja, me parece que había un poco de ingenuidad en el sentido de que muchos de esos portales o de esos instrumentos que quieren justamente acoplar a la ciudadanía, pensaban la ciudadanía de una perspectiva un poco así neutral o aséptica, ¿no? Como portal de acceso a la información, ¿no? O ciudadanía en abstracto, ¿no? Siendo que ponías el portal y simplemente esperabas o sea, ponías la miel y esperabas que las moscas vinieran, por ejemplo, ¿no? Para el pote de miel que tenías. Siendo que la ciudadanía, desde un punto de vista teórico-político, es mucho más rica, más fragmentada y presenta diferentes facetas. Es decir, en vez de trabajar con una ciudadanía de forma pasiva y abstracta, como he dicho, se podría, o sea, se debería pensar también que la ciudadanía está compuesta por movimientos y actores concretos que ya existen en diferentes temas clave, y que muchas veces son no son necesariamente antagónicos, pero tienen una perspectiva diferente de pensar, incluso de contrapúblico a las propias políticas que se hacen en materia digital y más allá. O sea, aquí estamos hablando de cómo incluso incorporar en la participación, incluso a nivel electrónico y digital, contrapúblicos, incluso nociones de una democracia que es más colindante, ¿no? O sea, lo que se llama democracia agonística, que es lo contrario de cuando surgió todo este boom de portales de transparencia, de acceso a la información, era dentro del paradigma de la nueva administración pública que entendía la democracia, o bueno, sigue siendo como una democracia más pautada por la deliberación entre actores racionales, entre actores que son conscientes y que quieren llegar a un consenso. Pero ahora estamos en una época donde lo político y la propia democracia no solo trabajan en esas claves, ¿no? Y esto todavía no ha sabido adaptarse a esta nueva realidad y tiene que hacer una nueva lectura también de ese momento. Y el desafío justamente consiste en cómo llegar a esas nuevas formas de democracia y también cómo readaptar esa participación, ¿no? Podríamos pensar incluso en cómo institucionalizar la propia participación o la propia democracia agonística, haciendo una mezcla con principios de democracia deliberativa también, o cómo profesionalizar la participación, más allá de los técnicos de participación, porque si nos pensamos a pensar de nuevo en perspectiva más sistémica o a largo plazo, la propia representatividad o representación política ha tardado como 2 siglos en hacerse en el desarrollo de las democracias contemporáneas. O sea, todo lo que estudiamos, por ejemplo, en ciencia política sobre teoría de agentes y principales y de la democracia delegativa, no ha nacido de la noche a la mañana. Ha sido un proceso de construcción. De la misma forma, los mecanismos de participación también podrían ser fuente también de un proceso de innovación social, técnica y participativa, que incluso se podría llegar a un perfil, o sea, profesional que se dedica a tiempo completo con a este tipo de actividades, ¿no? Porque una de las quejas que habíamos identificado en este proyecto era que, por ejemplo, gente que trabajaba en esa administración decía, claro, es que si yo abro todo este proceso a la ciudadanía, está muy bien, o sea, se comparte las decisiones, pero luego si hay un error, toda la responsabilidad cae sobre mí. O sea, la responsabilidad no se comparte del mismo modo como se da en una participación. Por eso la participación, no hay incentivos también para que haya una participación más allá de la consulta, porque justamente la responsabilidad está centralizada, así como la decisión. Pero justamente si creas también o si empiezas a experimentar con experiencias más profesionalizantes y repartir esa responsabilidad, también puedes abrir esa decisión o esa caja negra de la gestión, permitiendo también que los propios principios de rendición de cuentas o de accountability se descentralicen también en más actores. Eso pensando, como he dicho, a medio o largo plazo también, ¿no? O sea, eso no quiere decir que sea el fin o sea, el modelo actual sea el fin del modelo de transición digital que tenemos y no podemos pensar más allá, ¿no? Por eso la transición digital, ¿no? Que también nos permite trabajar también a escala de largo plazo o en el futuro, ¿no? Y por último, seguir desarrollando soluciones técnicas, pero también pautadas en la innovación social y democrática, como he dicho, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto, todos los ejemplos de desarrollo de tecnologías, de acceso a la información, portales de transparencia, o incluso lo que se habla cada vez más de algoritmos de inteligencia artificial,
también tendrían que venir acompañados de una mayor innovación social y democrática. O sea, no se habla mucho cuando hablamos mucho de aspectos de transición digital o incluso de inteligencia artificial. Sí se habla de ética, de algoritmos, auditoría, pero no se habla de una innovación a nivel también más profunda social, incluso a nivel social, e incluso de democratización de los propios instrumentos de la digitalización, ¿no? Porque al final son dos campos que se retroalimentan, ¿no? Todo esto, todas estas tecnologías que nos han venido en los últimos años nos han sobrepasado y han afectado la parte social, pero la parte social también afecta el uso y cómo se construyen las propias tecnologías, los propios instrumentos de la transición digital. Es siempre un va y viene, una tensión, y en eso tenemos que saber ecualizar más también y no poner toda la, como se dice, las castañas del fuego bueno, en una sola cesta, ¿no? No mezclo las expresiones, pero bueno. Muy bonita. Y yo creo que la discusión son más resultados como más técnicos dentro de cada campo. Esos también están presentes en el documento. Yo creo que no es mucha novedad que los campos que son como más de ciberseguridad o de protección de datos se enfoquen principalmente en aspectos más técnicos y jurídicos de la cuestión, o sea, de la transición digital, lo que también es importante, y claro, no quiero decir que no lo sean, pero yo creo que todavía no se ha todavía no se ha empezado a pensar de forma profunda en esos aspectos sociales y de innovación social y de públicos y de participación en estos campos, más allá de una perspectiva consecuencialista, como he dicho, como output de tus propios servicios. Es decir, tenemos que todavía pensar y trabajar en una transición digital que se paute en las prestaciones de servicios a las personas, a una transición que también incorpore las personas, o sea, con las personas, no solamente para las personas, ¿no? Ese es como el mayor desafío, sobre todo en los campos 1 y 2, que son más técnicos. En el campo de gobierno electrónico, como he mencionado antes, se recomienda descentralizar y promover iniciativas de gobierno abierto en todas las administraciones y niveles, vinculándolo con otras agendas sociales, como la igualdad de género y protección del medio ambiente, algo que hemos intentado mapear en este proyecto también, y por sorpresa, la mayor parte de las entidades no nos daban respuestas concretas, aunque sí habían ideas, pero no habían como acciones concretas en materia de igualdad de género, por ejemplo, o incluso a nivel de medioambiental o sostenibilidad. Se cuestiona, como he mencionado antes, el enfoque de participación, que es demasiado consultivo y todavía necesita ser desarrollado en diferentes facetas y de forma más genérica. Y incluso en el campo de la ciudadanía, que tampoco es un campo sagrado, o sea, también hay dinámicas que, por ejemplo, se identifican como una cierta desconexión en relación a los otros campos, porque aunque hay un fuerte deseo de cambiar las cosas o de proponer y de innovar, sobre todo a nivel local, los propios proyectos se presentan como de forma periférica en relación a las macroacciones o a las caras principales de la transición digital. O sea, por lo tanto, podemos hablar de transición digital a diferentes velocidades, a diferentes escalas, de acuerdo al campo y de acuerdo a los actores y también a la escala administrativa, si hablamos de lo local también. Se tratarían, por lo tanto, en el campo de la sociedad civil, de entidades paralelas, ¿no? O minoritarias dentro de la propia transición digital, en vez de actores que se acoplan realmente a una transición más ciudadana y en Euskadi, ¿no? Y de forma más genérica, incluso más sistémica nuevamente, esto va mucho en clave, por lo menos en la cuestión de políticas públicas, en moverse más allá de esa nueva administración pública o de ese gerencialismo público de ver a la ciudadanía como un consumidor de servicios, hacia una visión, como he dicho, de incorporar a la ciudadanía en sus vicisitudes y también fallos y también grietas, porque como he dicho, no existe una ciudadanía abstracta, universal, sino existen actores concretos. Y en eso, por ejemplo, OGP tiene un punto muy fuerte, que es que se ha incorporado, de cierta forma, colectivos a nivel, por ejemplo, de Guipúzcoa y de Álava para integrar sus proyectos pilotos y laboratorios de participación ciudadana, aunque no sean de temas digitales, lo que es muy interesante también. Pero justamente un error también sería que no ha incorporado de forma más sistémica la parte de Vizcaya, o que podría mejorar también esa no solo representación territorial, pero también incorporar otros colectivos. Es decir, yo creo que es interesante no tratar a la ciudadanía como ese ente abstracto, aséptico, como he dicho antes, pero sí concreto, e ir a los actores que ya trabajan en diferentes temas, porque ya existen. Por lo tanto, eso sería, por ejemplo, esa transición, ¿no? De esa visión gerencial hasta una visión más
sustantiva o más codecisoria. Y por último, y ya os doy la palabra a modo de cierre, me gustaría recalcar nuevamente que este estudio es un estudio inicial, es un mapeo preliminar. Como he dicho, no quiero mostrar, o sea, no tengo toda la fotografía del panorama, solo tengo una pieza del rompecabezas y a partir de eso hacemos como un análisis. Por lo tanto, se abre la puerta para más estudios en el futuro que puedan intentar usar estos indicadores, estas dimensiones de evaluación para mapear más actores o para amplificar incluso los campos que se han mapeado en este proyecto, más allá de los 4 que se han mencionado. Y también a trabajar incluso las nociones de accountability o de rendición de cuentas, que muchas veces parece una noción exógena, como incluso de otra cultura, ¿no? Pero yo creo que es muy importante traerla y hacerla nuestra, en el sentido de la rendición de cuentas que debe ser trabajada todo el tiempo, no solo a nivel, por ejemplo, en ciclos electorales o a nivel partidario, pero también en las propias políticas, que parecen incluso más cerradas o que son de temas como que parecen más lejanos, pero en el fondo son más del cotidiano, ¿no? Como son las tecnologías digitales, ¿no? Y os invito a acceder al informe completo en la página web que está en el evento de divulgación y que también lo tenéis en la presentación para consultar el informe completo y también para realizar incluso comentarios a posteriori, ¿no? Porque esto no termina aquí, como he dicho, y yo creo que es un proceso que sigue que sigue en marcha. Y eso es todo. Eskerrik asko, mila esker. Arratsaldeon, pues en primer lugar felicitar, darle la enhorabuena a Rasiel por este trabajo, un trabajo estupendo, ¿no? Sobre algo, bueno, pues que es de tanta actualidad, ¿no? Y una reflexión tan necesaria y tan contributiva como la que ha hecho, ¿no? Y también dar las gracias por la acogida a este espacio, es un espacio que, bueno, que yo no conocía y que, bueno, pues es un placer estar aquí y conocer a todas vosotras y a todos vosotros y saber, bueno, pues qué cosas, ¿no? Qué cosas hacéis y cuál es vuestra actividad. Entonces, bueno, pues como digo, pues, estoy aquí en un encuentro que, pues, muy agradable para mí. Y lo que quería comentar es que, claro, lo que no es agradable es hacer de comentarista de alguien que ha sido, bueno, nuestro alumno, aunque estés ahora en la competencia, pero también ha pasado por la UPV, ¿verdad? Y bueno, esto es un poquito, ¿no? Pues es una gran satisfacción, ¿no? Pues, seguirle un poco el rastro a Rasiel, ver un poco en qué cosas está y ver pues, que está en cosas de envergadura como no podía ser de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, yo mi intervención, pues bueno, que acepté, no sabía muy bien, yo creo que me tiré un poco al vacío, Rasiel, pero dije, bueno, venga, pues dije, venga, pues ya está, pues miro a ver qué trabajo has hecho. Y la verdad es que ha sido una gozada, ¿no? Leerlo. Claro, pues dicho, ¿cómo enfoco el comentario? Bueno, entonces no le voy a decir que está bien. Entonces, bueno, pues a ver, yo he hecho una presentación, un poco, una línea un poco reflexiva sobre el tema. Primero, acerca del tema, un poco los puntos fuertes, aspectos de mejora, que algunos ya los has abordado en la presentación, con lo cual, pues bueno, sin más. Y bueno, pues reflexiones a futuro, pues que espero que estén también un poco conectadas con las cosas que tú has dicho, ¿no? No sé si la letra es un poquito pequeña, pero bueno, ya os lo intento. Bueno, el tema, hombre, este tema de la transición digital es que es un tema ineludible, ¿no? O sea, estamos a nivel mundial, ¿no? Preocupados por este tipo de cuestiones. En cualquier informe de cualquier entidad supraestatal que acudamos, pues el reto digital está ahí presente, con lo cual estamos viviendo, ¿no? Constantemente, e incluso ya en nuestra propia vida cotidiana nos encontramos cuando tenemos que hacer un trámite, cuando tenemos que dirigirnos a una administración pública o privada, ya cada vez más se nos requiere habilidades digitales, con lo cual es un tema, como digo, tremendamente bueno, presente, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Este contexto, ¿no? Que nos está poniendo el foco de atención en esta circunstancia de la elevada digitalización de nuestras vidas, claro, vemos que a nivel institucional, a través de determinados índices ¿no? que se han elaborado, es decir, estas estandarizaciones que se elaboran, ¿no? Pues para medir, ¿no? cómo va, ¿no? el grado de digitalización de los gobiernos, de las entidades institucionales, bueno, pues
puntuamos bien, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, pues España puntúa en un nivel bastante elevado. Voy a decir de memoria, probablemente me equivoque, pero yo creo que en el DESI estamos en el 7º, ¿no? Y en el mundial estamos en el 17, con lo cual no creo que... Bueno, digo, esto es apelando a la memoria, o sea que me puedo equivocar, pero el mensaje es que estamos en niveles de digitalización muy elevados, ¿no? El foco de la atención, ¿no? del problema de la digitalización lo tenemos también en planes, ¿no? Actuales, ¿no? Plan de recuperación y transformación y resiliencia de España, ¿no? La aplicación del plan Next Generation europeo. Bueno, pues apela a la inversión digital, que ahí no se ve porque está en pequeñito, pero que en el ámbito de la digitalización estaríamos hablando de un 33%, creo, si no me equivoco, ¿no? de importancia de la inversión en transformación digital, ¿no? Es algo bastante sustancial, ¿no? Pero ¿qué pasa con las competencias digitales de las personas? No va en consonancia. Nosotros si utilizamos y vamos a diferentes fuentes, ¿no? Por ejemplo, ONCI, ¿no? A nivel de la Administración del Estado o cualquier otro, también valoraciones que se hacen aquí, por ejemplo, Kontsumobide hizo una recientemente este año, o el propio Gabinete de Prospección Sociológica, nos indican que el nivel de competencias digitales de la población no es tan elevado, ¿no? Como el nivel, digamos, de digitalización que a su vez que sí tienen los servicios públicos, ¿no? Yo por mostrar un poco cifras recientes, bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Como en un informe de 2022 de este organismo que os comento, de ONCI, pues vemos que, en fin, cuando se le pregunta a la ciudadanía sobre su nivel de competencias digitales, pues ahí anda, ¿no? La cosa, ¿no? Entre bajas, bueno, es que desde aquí no lo veo muy bien, esto, limitadas, ¿no? O sea, limitadas, que es la roja, si no lo veo mal, sí. Limitadas, y fijaros, ¿no? O sea, que realmente no estamos para echar cohetes, ¿no? O sea, y las básicas, que es la más potente, que es la azul, es un 26%, ¿no? Se identifican como con competencias. Bueno, luego esto voy a comentaros también que hay diferencias entre hombres y mujeres. ¿Quiénes se presentan como más hábiles o con mayores competencias digitales? Sí. ¿Porque las tienen o porque se lo creen? Gran parte porque se lo creen. Aquí funciona mucho el síndrome de la impostora, o sea, las mujeres tiramos siempre para abajo, ¿vale? Entonces, tenemos aquí una falta de conexión, por decir de alguna manera, ¿no? Una desconexión entre lo que es, por un lado, ¿no? Esa elevada digitalización de los gobiernos, de las instituciones, y la población que no va a la, ¿no? Que se queda atrás, ¿no? Que se queda atrás, ¿no? Claro, se aspira a un modelo de gobernanza, pero con una participación apenas representativa de la ciudadanía, ¿no? Nuestros políticos ¿no? tienen constantemente, ¿no? en sus discursos esa palabra, ¿no? Gobernanza, tal, no sé qué, sí, pero gobernanza la entendemos como una pluralidad de actores y, como ha dicho Raziel, la ciudadanía no está presente en muchos casos, ¿no? Se inician procesos participativos en los ayuntamientos de presupuestos participativos y vota muy poquita gente. Hay una convocatoria para discutir no sé qué plan y también acude muy poca gente. Votaciones incluso, ¿no? Sobre planes, bueno, pues que afectan al municipio donde residen las personas, también moviliza a poca gente, ¿no? Bueno, gobernanza, realmente estamos, ¿no? en una gobernanza donde la ciudadanía se siente incluida, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que falta un debate, y enlazo con algunas cosas que ha dicho Raziel, falta un debate de realmente cómo se debe hacer esa transición digital. Realmente, para lo que se repite constantemente por muchas de las personas entrevistadas, para no dejar a nadie atrás. Eso volveré sobre esta cuestión al final, ¿vale? Entonces, vamos con los puntos fuertes del informe. Hombre, la elección del tema, por su relevancia institucional y social, ya es un acierto, me parece a mí, ¿no? Es decir, conozco pocos trabajos, bueno,
en la universidad, pues siempre, ¿no? A través de trabajos de investigación, de trabajos de fin de grado, de fin de máster, se va pulsando, ¿no? Cuál es la inquietud en ese momento, ¿no? De, pues digamos, por lo menos ahí del alumnado y que recoge temas de actualidad. Este tema prácticamente no se trata o se trata poco, ¿no? El que se le trate y se trate con la seriedad y el rigor académico y de fuentes que ha dicho Raziel, pues me parece elogiable, ¿no? Porque el marco teórico que ha elaborado, que pivota sobre el concepto de accountability, sobre democracia y participación, yo creo que es un trabajo digno de publicación. O sea, tiene este trabajo tiene que tener un reconocimiento, ¿no? A través de una publicación. Y aporta algo muy importante, que es esa reflexión que decías, ¿no? De relacionar la accountability con la legitimidad, ¿no? De tal manera que se alimentan mutuamente, ¿no? Necesitamos rendición de cuentas, no sobre que han hecho bien las cuentas los políticos y han utilizado bien los recursos públicos, que también, sino que realmente han hecho lo que decían que iban a hacer y lo han hecho o lo han obtenido con criterios de economía, eficacia, eficiencia y resultados o respuestas, como dices tú también, ¿no? Es decir, que han mejorado la vida de las personas, porque utilizar recursos públicos para cumplir con la norma no sirve de mucho, ¿verdad? Identificar a los actores involucrados en el proceso, aunque esto ya anuncio que es un punto fuerte y un punto débil. Identificar actores está muy bien. Has hecho un trabajo que es, o sea, muestra, ¿no? O sea, saca a la luz, ¿no? Qué actores, qué instituciones, qué organizaciones de la sociedad civil están presentes en este proceso de transición. La metodología utilizada, bueno, pues son oleadas Delphi, que, bueno, que a veces pues también cuesta, creo que en una segunda oleada creo que alguien no contestó, o sea, a veces son personas muy ocupadas, que no encuentran momento y no te responden, entonces, bueno, metodología también, bueno, pues atrevida en ese sentido, ¿no? Abstracta, me salí. Técnicas de gestión de datos y mapeo resultante, pues es algo visual. O sea, es algo que todavía ahora cuando has puesto la foto se me ocurrieron más cosas. De, ay, va, pues mira, esto también es interesante, ¿no? O sea, es un resultado, yo creo que muy elogiable y muy, muy de agradecer, ¿no? Y la capacidad de análisis y las recomendaciones, ¿no? Porque claro, quedarse, ¿no? Mira, esto es lo que dicen. Estos son los puntos débiles, pero claro, de ahí atreverse también a hacer recomendaciones, pues refleja pues, un manejo y un dominio, ¿no? Bueno, pues un conocimiento profundo del tema, ¿no? Bueno, voy con algunos aspectos de mejora que, como digo ya en tu presentación, yo creo que algunos ya has contestado, ¿no? A este respecto. A mi modo de ver, queda un poco como vizcayocéntrico o bilbaocéntrico, no sé cómo decirlo, ¿no? Tanto en el plano institucional como en el plano de las instituciones del tercer sector, ¿no? De las instituciones privadas, ¿no? Yo creo que si se queda aquí en una primera intento de publicación, bueno, ya está publicado en la web, ¿no? Pero quiero decir, yo igual el título lo cambiaría, porque no es de Euskadi, o sea, sí que incluyes a Guipúzcoa, ¿no? Porque, claro, la Diputación Foral de Guipúzcoa sabemos que ha sido tractora de proyectos de innovación y es de suyo reconocerlo, ¿no? Pero yo revisaría ese tema y diría, hombre, el título, es que de Euskadi, o sea, no hay, de Álava, pues los que están en el gobierno vasco, pero la sociedad civil casi no aparece, o sea, no sé, está un poco como desequilibrada territorialmente, ¿no? A ese respecto, ¿no? Luego, también en la presentación yo creo que, bueno, el volumen de análisis es tremendo, pero igual el nivel de discusión requería ser más amplio, ¿no? O sea, que hay un poco de desequilibrio entre todo el volumen de análisis que has conseguido, de información al final, y luego, digamos, los diferentes puntos de discusión, de debate, que a partir de eso ¿no? Surgen, ¿no?
Se necesitaría también más detalles sobre las técnicas utilizadas, pero esto ya es una deformación profesional, porque nos gusta conocer con detalle, ¿no? Digamos, todas las técnicas utilizadas del mapeo, pues que ¿no? pues a través de un enlace o una referencia documental de exactamente, bueno, pues cómo han sido esa búsqueda de esas herramientas que tú has utilizado. Luego, para el análisis de páginas web, que debía, ¿no?, comentar, claro, una primera aproximación a esas instituciones es ver su página web, ver qué elementos constituyen. Yo no lo he visto, no sé si es que a mí se me ha despistado, pero una técnica muy útil para esta cuestión de revisar las webs, etcétera, son el test heurístico, test de experto, ¿no?, con un checklist que vas viendo, pues esa página web, ¿no?, si va cumpliendo una serie de requisitos, ¿no?, pues de que sea accesible, de qué tal, la visualidad, ¿no?, que sea visual, qué tal. Y el test de usuario, es decir, para los que no son expertos. Nosotros en algunas investigaciones que hemos hecho sobre brecha digital, barreras, etcétera, y con colectivos vulnerables hemos utilizado esto muchas veces, ¿no? Y ver un poco, pues, ¿no?, como el usuario, la usuaria, pues se ha desenvuelto, ¿no?, en esta página web, si la ha encontrado fácil para moverse, etcétera. Me parece que, bueno, que esto puede ayudar, ¿no?, para el análisis o enriquecer, ¿no?, quizás el análisis de las webs, etcétera, ¿no? Estaría interesante también ver o indagar sobre cómo diseñan las alianzas entre las instituciones y también entre las instituciones y los otros actores, entre los otros actores, porque claro, una de las cosas que veíamos ahora también en la imagen es que la sociedad civil está totalmente dispersa, unos por aquí, otros por allí, otros por allá, o sea que no hay sinergias entre ellos. Ahora, sin embargo, Open Government, Open Data, o sea, todo lo que es el nivel institucional gubernamental está tremendamente relacionado, conexionado. Tampoco es de extrañar, ¿no? Pero es como si fueran como mundos, ¿no?, mundos paralelos, ¿no? Por un lado la sociedad civil, por otro lado el nivel institucional, y no convergen apenas, ¿no? Ahí me parece demoledora, ¿no?, pues una de las conclusiones, que en un momento tú eres cauto y tú dices, bueno, esto no quiere decir que la transición digital el peso lo lleve el nivel institucional y el otro nivel, el social, vaya a la zaga, pero sí, yo diciendo, pues sí, dilo, no digas, no seas tan cauto, porque la realidad es esta, ¿no? Pero bueno, tú valoras, ¿no?, pues tus datos como consideres mejor, ¿no? Y luego también, lo mismo que hablaba de Vizcaya céntrico, Bilbao céntrico, también hablo urbanocéntrico. Es que las pequeñas localidades y las medianas poblaciones, claro, pues se quedan atrás. ¿Cómo hacerlas que no pierdan el tren, ¿no? Añadir también algunas partes más concretas. Bueno, estos podrían ser algunos aspectos de mejora. Y respecto al futuro, bueno, pues eso, ¿no? Volviendo un poco sobre los resultados, ¿no? Muy clarificadores respecto a la transición digital, institucional, también con diferencias entre unos sectores y otros. Bueno, y que contrasta pues con la presencia más reducida, ¿no?, de la digitalización de las personas y bueno, también de los empleados públicos. En algún pasaje también los entrevistados también se refieren a ese particular, ¿no? Lo que a mí me ha un poco como enfadado casi es cuando uno de los entrevistados dice, bueno, va, pero la brecha digital, eso es una cosa menor, si total eso, pues no, hombre, tiene una percepción, yo creo que muy desde el punto de vista institucional, ¿no? Como diciendo, bueno, como aquí todos nos manejamos estupendamente en el mundo digital, a la ciudadanía tarde que pronto ya llegará, o sea, pero no. Entonces ahí, hombre, yo creo que esa concepción también pesa a la hora de realmente establecer canales y establecer alianzas, digamos, con la sociedad civil para que realmente nadie se quede atrás, ¿no? Respecto al tema de violencia de género, que lo tratas muy, muy particularmente hacia el final, ¿no?, que hablas de, bueno, pues relaciones de violencia de género y medios digitales, que simplemente es para hacer publicidad. Organizamos en una asociación, la Asociación de Mujeres del Sector Público de Euskadi, organizamos una jornada el 8 de junio en Bilbao sobre riesgos digitales y mujer, un éxito tremendo de asistencia y realmente poniendo
¿no? ¿No? Poniendo sobre la mesa, ¿no? Un tema tan, bueno, pues tan preocupante, casi diría, ¿no? En el momento actual y que se ha visto, ¿no? Con los casos que supongo que recordaréis, ¿no? Que ha habido no sé si era por qué zona, un caso de unas niñas que habían sido Extremadura, o eso sí, Extremadura, ¿no? Que, bueno, pues que del sexting, ¿no? Y que habían sido con inteligencia artificial, habían utilizado su imagen, en fin, bueno, pues un tema de tremenda actualidad, ¿no? Y luego ya está, para final, el broche final, el punto más espinoso, la participación ciudadana. Es que yo aquí, lo siento mucho, pero es que me pasa un poco como con el gobierno abierto. Hay que ser de gobierno abierto, pues como si eres del hay que ser del Athletic, pero que perder siempre, pues no gusta, ¿no? Pues entonces, claro, esto de la transparencia y del Open Government, tú dices, sí, el Open Government, pero yo por el Vagines digo, esto a los gobiernos les va muy bien porque luego viene Open Government Partnership, presentan los deberes hechos y vale, está todo muy bien, pero no llega a la ciudadanía. Es que no llega a la ciudadanía. O sea, institucionalizar la participación, pues igual me matas, porque al final entonces la desvirtúas, quitas la naturalidad, quitas la esencia de la participación, pero no hay propuesta fácil, no hay propuesta fácil, porque, claro, ¿cómo conseguimos que la ciudadanía participe? Dices, no, que no sean focus group. Ya, pero es que si no son focus group, si hacemos convocatorias amplias, obviamente la población es muy diversa y habrá cosas que les interesen a unas y a unos y habrá otras cosas que les interesan a otros y habrá tal. O sea, tienen que ser propuestas que interesen y que de alguna manera la ciudadanía se sienta implicada, porque en lo que no te implicas y en lo que no te sientes implicada no participas. Entonces, yo no sé si es mejor olvidarnos de que la gente participe a toda costa para entender que se le van a dar los canales para que en caso necesario la propia sociedad civil se organice y participe, pero por iniciativa propia, no dirigida por las instituciones, no top-down, no porque las instituciones le digan, venga, ahora participa en estos presupuestos participativos, sino porque la sociedad civil ve un problema medioambiental en su municipio y dice, vamos a hacer pues un taller, pues hay experiencias, ¿no? Pues por ejemplo, comento ahí los community labs o proyectos de co-creación. Pues me comentaba una amiga en Finlandia, ella participó en un proyecto de co-creación de cómo sería Espoo, que es donde ella vive, cerca de Helsinki, en el 2030 y preocupándose por el tema medioambiental. Entonces, claro, pues 30 o 35, me da igual, son escenarios de futuro. Entonces, la gente libremente participa porque es algo, jolín, es que es el medio ambiente, es que no voy a dejar un planeta vivible para mis hijas, mis hijos, mis nietos. Proyectos, como digo, que enganchen, pero que enganchen, me refiero al interés, ¿no? O sea, que enganchen al interés de las personas. Y luego otra cosa que también es una herramienta que que las instituciones han utilizado últimamente, yo creo que no mencionabas, y que precisamente estoy yo ahora con una doctoranda también trabajando sobre este tema, que es el de las redes sociales. Es decir, la gente joven, ya alrededor de 20 años, o sea, no ve prensa, es que no ve prensa, no ve televisión, ve redes sociales. Entonces, tenemos ya una generación que se informa por redes sociales. Entonces, si queremos que se enteren que en su municipio hay presupuestos participativos, lo tendremos que poner en la red social que más se use tal. O sea, es la administración la que tiene que hacer los esfuerzos, ¿no? Por comunicarse con la ciudadanía, no viceversa. Porque la ciudadanía lo que quiere es que la administración lo moleste lo menos posible, ¿no? En miles de encuestas que podamos observar, la administración está deseando ir todos los días a su ayuntamiento para esto, para lo otro, tal, no quiere irlo. O sea, ¿no? El mejor trámite, ¿no? Como dicen el mejor trámite es el que no existe, o sea, el que no hay que hacer. Entonces, yo ahí pienso que no es un debate fácil el de la participación ciudadana. O sea, yo creo que buscar participación ciudadana por ponernos el sello, como dices tú, ¿no? De, bueno, pues ya está, ya como este proyecto, ¿no? Ha pasado, ¿no? Por el sello de tener, ¿no? Participación ciudadana y le ha dado como credibilidad o validez o viabilidad. Yo creo que tenemos que abandonar eso porque al final
ahí, yo me acuerdo de Yone Martínez, que tú ya la conoces, ella tiene un estudio muy profundo sobre la participación ciudadana y habla de la institucionalización de la participación ciudadana como algo, en principio, pues, hombre, no deseable, porque al final se acaba en burocratización de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, no es un tema fácil, no es en fin, yo creo que es un tema que le tenemos que dar vueltas y vueltas y sobre todo aquí, pues, ser más la sociedad civil la que reclame ¿no? Y la que realmente vea sus necesidades. Y eso sí, las instituciones facilitarle pues, los recursos, ¿no? Que necesite, espacios o herramientas pues, para realmente avanzar en los proyectos que de ahí surjan y emerjan, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí he llegado, es que ricasco. Buenas tardes, Arantxa León, Eloy. Muchas gracias por la invitación a la Inspección del Ararteko a participar en este evento de presentación del proyecto de Rasiel, de transformación digital desde una perspectiva humana. Bueno, primero de todo, pues felicitarte por el proyecto, pues porque como también comentaba Adela, pues está en boga, está en el centro del debate estos aspectos y está muy bien que haya personas implicadas y con ganas de poner en el debate a la ciudadanía pues este aspecto de transformación digital, transformación de las administraciones. Rápidamente comentar unas líneas sobre nuestro ámbito de actuación, nosotros como Defensoría del Pueblo, en mi caso, pues pertenezco a la asesoría jurídica, ¿no? del Ararteko. Fundamentalmente lo que hacemos es atender, lo que hacemos es intentar proteger los derechos de la ciudadanía en esas relaciones con las administraciones públicas, ¿no? En mi ámbito de actuación, pues fundamentalmente atendemos y orientamos, tenemos quejas en materia de protección de datos, transparencia, administración electrónica. Entonces, bueno, sí, es mi práctica habitual tener ese ámbito de interacción entre la ciudadanía y sus problemas en esas relaciones con las distintas administraciones públicas de Euskadi. Bueno, la visión que podemos aportar como más cercana y más práctica a lo que sucede en el día a día, las dificultades que tiene la ciudadanía en sus relaciones con la administración en ese ámbito electrónico, pues con respecto al informe, la visión más panorámica la ha dado Adela. Yo no puedo apuntar mucho más de esas puntos fuertes y esos aspectos de mejora. Bueno, pues excelente su visión, sus aportaciones. Yo sí me gustaría enfocarme a aspectos pues, más prácticos del día a día, de lo que vemos que sufre la ciudadanía, ¿no? Si nos queremos... si el objetivo del proyecto es analizar pues, si se alinean con esa transformación digital, ¿no? de la administración con los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, pues yo creo que mientras no se regulen esos objetivos, pues difícilmente van a estar alineadas las administraciones con esos objetivos. Entiendo que se van a quedar una mera voluntad de vinculación, ¿no? Y en función de quienes estén trabajando, gestionando lo público en esas administraciones y que tengan realmente ese interés en vincularse en la gestión a esos objetivos de desarrollo sostenible. A mí el que más me preocupa o el que más en boga podría estar en la actualidad es el de igualdad, ¿no? En ese sentido, porque lo que vemos en la actualidad es que, bueno, pues hay ciertos colectivos vulnerables o por distintos aspectos que sí que pueden quedarse atrás en ese ámbito de transformación digital, ¿no? Por razón de sexo, por razón de edad, de discapacidad, etcétera. Es el que más nos preocupa, pues fundamentalmente por proteger los derechos de la ciudadanía y también pues porque es un principio general aplicable a la administración, el de igualdad. Con lo cual, yo creo que sí que ahí deberíamos poner el foco pues, para añadir esa legitimidad social, ¿no? Que es uno de los objetivos, entiendo, que persigue el informe, ¿no? O el estudio. ¿Qué aspectos entiendo yo que son destacables del informe? Bueno, si el objetivo es identificar y evaluar esos mecanismos de rendición de cuentas, en ese sentido yo creo que mientras no se regulen como tienen que ser esos mecanismos de rendición de cuentas, pues dependen de la voluntad de estas personas que gestionan lo público. Entonces, porque en la actualidad
pues cómo tienen que rendir cuentas, no se sabe. Cómo tienen que ejecutar esa rendición de cuentas, pues puede ser en clave interna, ¿no? Vamos a analizar cómo gestionamos lo público y puede quedarse internamente, no se publican de cara a la ciudadanía, no hay una obligación expresa. Pero cuando se quiere publicar a la ciudadanía qué hacemos y cómo lo hacemos en ese ámbito, cómo gestionamos lo público, los proyectos, por transparencia, ¿no? Con diversos indicadores, porcentajes de ejecución presupuestaria, ¿no? Vinculadas a ciertos planes o proyectos, pues la casuística es muy variada. Hay veces que se hace, otras veces que no. Puede que se publiquen los portales de transparencia y cada uno con una metodología distinta. Y esa es entiendo que lo habrás sufrido, ¿no? Si has intentado buscar esos mecanismos de rendición de cuentas, te habrás encontrado que no hay nada o que lo que hay es distinto. Y depende, queda la voluntad de esas personas y que tengan esa vinculación, ese interés en rendir cuentas, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues quizás nos podríamos detener en esos ámbitos, esos campos que habéis elegido pues para analizar, ¿no? Esa transformación digital. Puede ser el ámbito de protección de datos, en la ciberseguridad, la seguridad, la transparencia, participación, sociedad civil. Bueno, lo que es el ámbito de ciberseguridad a mí no me preocupa tanto en el sentido de que las administraciones públicas en general entiendo que aplican medidas de seguridad técnicas, mejor o peor, pero tienen tienen, bueno, esa sensibilidad. El ámbito de la perspectiva jurídica, pues no sé hasta qué punto cumplen, por ejemplo, los principios generales que establecen las normas de esquema nacional de seguridad, que sería la norma en general, ¿no? Que deberían cumplir las administraciones públicas a la hora de adoptar esas medidas. Bueno, yo creo que hay un cierto déficit o que bueno, hay un recorrido muy amplio por recorrer por las administraciones, ¿no? Protección de datos, lo que es la seguridad de los datos, confidencialidad de la información. Creo que también las administraciones públicas, porque hay una normativa desde hace muchos años, porque el régimen sancionador, bueno, pues tienen especial vinculación o especial sensibilidad a la hora de cumplir, ¿no? Con la protección de datos. Y convendrá conmigo aquí, pero Alberto, que ha trabajado muchos años en la Agencia Vasca de Protección de Datos, que, bueno, con carácter general, los elementos fundamentales de protección de datos se cumplen por la mayoría de las administraciones públicas. ¿Hay aspectos mejorables? Seguro que sí, pero en general yo ahí sí que veo un cumplimiento bastante generalizado. Sí que me gustaría detenerme más en el ámbito de la transparencia. Yo entiendo que hay dos vertientes, una vertiente activa, otra vertiente pasiva, ¿no? De la transparencia, lo que es la vertiente activa, aquello que tienen que publicar las administraciones públicas de manera obligatoria. Y en ese ámbito, pues creo que también hay un cierto déficit, ¿no? En el sentido de que desde que entraron en vigor ciertas normas, ¿no? En ese ámbito de la transparencia, pues se empiezan a publicar información, datos. Creo que no se publica todo lo que debería publicarse, hay muchas cosas que están obsoletas. Y no hay un control sobre lo que se publica. Los organismos de control ni tienen capacidad, ni tienen tiempo, ni está regulado que deban controlar lo que tienen que publicar las administraciones públicas en sus portales de transparencia. Y luego, por otro lado, estaría la parte de transparencia pasiva, ¿no? Ese derecho de acceso a la información pública, bueno, que todos tenemos, que toda la ciudadanía tiene, y que os invito a ejercerla algún día, si detectamos que hay aspectos que no están publicados o que queremos conocer, que obra en poder de la administración, pues que ejerzamos ese derecho, tanto como ciudadanos, como particulares, pero también la sociedad civil, ¿no? Que igual tiene ahí puede ser un intermediario, un transmisor de esa voluntad, ¿no? Como una representación del resto de la ciudadanía a la hora de saber y conocer cómo toman las decisiones nuestros representantes políticos y cuáles son los procesos de decisión y, bueno, con carácter general, para conocer información y documentación que obra en poder de la administración. Ahí entiendo que también hay un déficit bastante importante, al menos es nuestra práctica diaria, porque lo que observamos es que hay una visión muy patrimonialista de la información pública, es decir, aquellos que están en las instituciones, incluso personal que trabaja en la propia administración, pues la visión que tienen es de que esa información que está ahí en la administración es suya.
Y bueno, a mi entender es que si nosotros el pueblo, ¿no? La ciudadanía, nos organizamos a través de la administración, le damos esa representatividad a la administración para servirnos, ¿no? A la ciudadanía, pues entiendo que la información y la documentación que obra en el poder de la administración, pues es nuestra o nos la deberían devolver. Puede haber límites aplicables por distintos aspectos, pero con carácter general, esa información debe obrar en poder de la administración, de la ciudadanía. Y lo que nos encontramos, con carácter general, son bastantes barreras, ¿no? Y sospechas. Es decir, cuando se presentan sociedad civil, ¿no? Distintas asociaciones y entidades que trabajan, ¿no? En ese ámbito de la acceso a la información pública, se encuentran con, pues bueno, con ciertas sospechas, ¿no? ¿Y esto qué querrán, ¿no? Se están pidiendo esta información. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, pues es la primera reflexión que se hace muchas veces internamente en esas organizaciones. Y creo que es una reflexión muy errónea, ¿no? Bueno, es que la información, la documentación, pues aparte que igual se va a publicar ya por defecto, pues ¿qué problema hay en que esté a disposición de la ciudadanía? Así es la que tiene que controlar, fiscalizar cómo se ejecuta, cómo se trabaja y cómo se gestiona lo público, ¿verdad? Y por otro lado nos encontramos bastantes barreras e impedimentos. Bueno, ahí nos hace falta también, es cierto, un aprendizaje, ¿no? A nosotros, la ciudadanía en general, de conocer que tenemos esos derechos y de ejercerlos. Y bueno, y también esa formación interna de esas administraciones, porque muchas veces ni siquiera se conoce cómo atender el ejercicio de esos derechos, que eso ya es, bueno, pues para un capítulo aparte, ¿verdad? Bueno, yo entiendo que en ese ámbito, pues la sociedad civil y bueno, la ciudadanía en general, pues tenemos, bueno, pues nos corresponde también bueno, participar y aportar, bueno, ser transmisores y ser elementos de tracción a la hora de participar en ese ámbito, ¿no? De la transparencia. Si vamos a los procesos participativos, pues estoy de acuerdo con Adela, es que si esos procesos participativos, fuera de lo que es el ámbito, ¿no? de la transparencia, no son vinculantes, realmente no tenemos poder para transformar esas cosas. Yo entiendo que a día de hoy pues lo que nos dan son migajas, ¿no? de participación, ¿no? Apuntabas, ¿cómo me voy a implicar si lo que nos quieren consultar es si queremos poner aquí árboles o qué os parece entre estos proyectos si esta plaza municipal, si yo no vivo allí? Esto a mí no me afecta mucho. Entonces, los procesos participativos, en mi opinión, a día de hoy son migajas. Si no son vinculantes y no son realmente transformadores, pues es difícil atraer, ¿no? a la ciudadanía. Es cierto también que se genera cierta... bueno, no es fácil llevar a cabo esos procesos, ¿no? Hay burocracia y cómo los vamos a ejecutar y cómo vamos a informar a la ciudadanía y cómo vamos a bueno, diseñar incluso una página web, un entorno participativo. Pues no es sencillo, es cierto. Bueno, ahí depende de la voluntad, pero si no hay regulación sobre esos aspectos de participación, pues depende de la voluntad otra vez de las personas que tengan esa verdadera implicación, con lo cual volvemos a lo mismo. Bueno, un último apartado que es, bueno, me gustaría hablar de algunos aspectos pues sobre el informe que yo creo que se apuntan a algunas cuestiones interesantes y es, por ejemplo, la organización de comisiones, ¿no? Sobre transformación digital que puedan ser incluso mixtos, ¿no? Dentro de la propia administración pública y que los que pueda participar la ciudadanía, ¿no? Pues me parece una interesante propuesta. Y por lo que apuntabas antes también, ¿no? Es cuando has intentado trabajar en estas administraciones o hacer estas colaboraciones con estos actores, no encontrabas el perfil concreto que tenga estas facultades o unidades concretas que lleven a cabo estos procesos de transformación digital, ¿verdad? Es curioso, pero bueno, se traslada a las sociedades de informática, ¿no? A un LANTIC, a una Bilbao TIC, que es la informática municipal de Bilbao, a EGIE, la informática de Gobierno Vasco, a IFE en la Diputación de Guipúzcoa, lo que es casi ejecuta o transforma tú nuestros procesos, pero no hay dentro de la administración una unidad y un perfil concreto de modernización.
pero no realmente de transformación y de hacer una reflexión previa acerca de cómo queremos hacer toda esa transformación, ¿no? Aquí sí que me gustaría plantear el debate sobre la participación de la ciudadanía en toda esa transformación, que en mi opinión es cero, es nula. ¿Alguna vez os han preguntado cómo queréis que sea la página web del Ayuntamiento de Bilbao? Si nos fijamos, cuando se hace esa transformación, esto es muy curioso, pero el sector privado, si alguien va a diseñar un producto, que igual estáis en esa tesitura, si alguien va a diseñar cualquier herramienta enfocada a una clientela, lo que piensa es en el cliente, ¿no? En la satisfacción. No le pregunta al ingeniero, ¿qué te parece este producto única y exclusivamente? Le puede preguntar al ingeniero que va a desarrollar, pero siempre se mide, ¿verdad? En función de la satisfacción de la clientela para ir escalando y progresando, ¿verdad? Eso en la administración pública no sucede. Realmente quien pregunta, reflexiona y toma esas decisiones y desarrolla es un proveedor de informática, puede ser, o la informática de una administración pública, y alguien dentro que va diseñando y en el fondo decidiendo cómo quiere que sea esa transformación digital, ¿no? A mí hay algo que me desasosiega mucho, que es, entiendo que lo habrás sufrido, es visitar distintas páginas web de distintas administraciones públicas. Son todas distintas. Son todas distintas. Vamos, gobierno vasco, esto es azul, la otra es roja y otra es portales de transparencia. Son todos distintos. Y supuestamente el portal de transparencia, bueno, pues debería tener unos elementos comunes, ¿no? Porque hay unos requerimientos mínimos de publicación de información, ¿verdad? Podría estar estructurado de manera similar. Son todos distintos. Supongo que lo habrás sufrido. ¿Cómo busco información? Sedes electrónicas. Son todas distintas. Y nos vamos al terreno de lo que es puramente el procedimiento administrativo, ¿no? Incluso en algunas administraciones que ejecutan y desarrollan y ofrecen procedimientos, ¿no? Hacia de cara a la ciudadanía similares, ¿no? La licencia de obras en el Ayuntamiento de Bilbao o en el Ayuntamiento de Guecho debería ser prácticamente lo mismo, ¿no? Pues se diseñan de manera distinta, aunque el resultado debería ser igual, ¿no? A mí eso me desasosiega mucho. A mí y eso no pone al ciudadano que está en el informe, no pone al ciudadano en el centro de la decisión, ¿no? No nos preguntan a la hora de hacer toda esa transformación digital. A mí eso sinceramente, me molesta. Entonces, ¿de qué manera estamos participando nosotros como ciudadanía cuando además esas administraciones públicas están para servirnos, ¿no? Y en el fondo no se diseña en función de nuestra satisfacción, sino de lo que se considera que es bueno para nosotros, ¿verdad? Bueno, yo en ese sentido me molesta. Soy un poco pesimista por esa visión que tengo, porque es un constante visitar páginas, consultar distintos servicios públicos, ¿no? Vía electrónica y que funcionen todos distintos cuando prácticamente deberían ser iguales, ¿no? Similares, sobre todo con organizaciones que ejecutan o desarrollan similares competencias, ¿no? Bueno, y en el fondo lo que observamos vuelvo a lo anterior, esa visión un poco patrimonialista, ¿no? de la administración, ¿no? Esos trabajadores de lo público y sobre todo los cargos públicos, bueno, esto es mío y entiendo, voy a decidir para los ciudadanos, pero sin los ciudadanos. Eso, y creo que lo sufrimos con la transformación digital. Y si volvemos a lo que es el principio de igualdad, ¿no? Que en principio no deberíamos dejar a nadie atrás, para no discriminar, bueno, pues es que tenemos casuística de esto todos los días. Ayer o antes de ayer estuve hablando con un señor mayor que me decía, tengo un teléfono antiguo y yo quiero utilizar el nuevo servicio que se ha anunciado aquí a bombo y platillo, Bilbao Bici, ¿no? De bicicletas, ¿no? La Diputación Foral, ¿verdad? De Vizcaya. Yo no lo puedo utilizar porque no tengo un móvil de estos aquí modernos inteligentes. Es un bonito ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una transformación, utilizamos medios y herramientas, pero aquí hay personas mayores que no pueden utilizar un servicio público que en principio tiene que estar orientado a toda la ciudadanía, ¿verdad? Pues es un ejemplo de exclusión, por ejemplo.
y tenemos muchos. Cuando ya empezamos a hablar de conceptos técnicos, informáticos, a todas estas personas que no tienen ni esas capacidades, ni esas habilidades, ni esos recursos, ni tienen por qué tenerlos. No estamos hablando de personas solo mayores, ¿no? Sino personas con riesgo de exclusión social, de otro índole, en otras situaciones, y se les obliga pues, a pedir una cita previa, ¿no? Para relacionarse con la administración, y además lo tiene que pedir vía electrónica. Si es que si no tengo correo electrónico, si es que no tengo móvil, si es que soy una persona sin papeles, ¿no? Igual no tengo acceso a esos recursos. Y están fuera, los estamos dejando fuera del sistema. Entonces, ¿dónde está esa reflexión, verdad, dentro de la administración a la hora de hacer esas transformaciones? Bueno, pues se decide en función de lo que consideramos que es mejor para la ciudadanía, pero sin preguntarle a la ciudadanía. Bueno, yo creo que ahí hay un... Yo trasladaría también alguna... Bueno, pues antes Adela también algunas cuestiones de estadísticas, me cuesta mucho creerlas, ¿no? Lo que es transformación digital, lo que es inversión puede que la haya, pero bueno, pues no me gusta cuando salen muchas estadísticas y empiezan a mencionar, indicar el grado de éxito, de interacción con la ciudadanía. Ya, de todos esos procesos yo quiero ver las estadísticas y de todos esos desistimientos, ¿no? Desistimientos que puede haber de la ciudadanía cuando intenta acceder a esos servicios electrónicos. Esas sí que me gustaría ver, ¿no? Que se arrojen estadísticas. Pues he intentado, pues, no da igual, que sea he intentado pedir una licencia de obras, sí, me he conectado a la página web, he intentado hacer cosas y como os ha apuntado, pues no tengo esas capacidades y no he sido capaz. Porque hasta los digitalmente usuarios avanzados tienen problemas. Entonces, me gustaría saber esas estadísticas, esas sí que no aparecen. Sería interesante investigar sobre eso. A ver si hay... Monchi tiene. Pues lo interesante sería, como una reflexión, pues también para Raziel, ¿no? Futuro, si se pretende avanzar en el proyecto, yo te animaría, pues por un lado, en esos portales de transparencia, ejercer el derecho de acceso a la información pública si hay cosas que no detectas, si deberían estar ahí y cuál es la casuística. Esto es, si realmente hay una implicación con la transparencia, solo con lo que es un derecho de acceso a información pública, ¿no? Si quieres pedir información sobre rendición de cuentas, te animo a ello, a ver si consigues información y a ver cuál es el grado de éxito, ¿no? Y con qué casuística encuentras, ¿no? Y poco más, no quería dilatar más el debate. Lo que yo quería plantear, pues con esto creo que es suficiente y a partir de ahí, pues si queréis plantear dudas o consultas, pues nada, yo os estoy diciendo. Voy a comentar yo, entonces, breve, porque aunque hemos empezado un poco tarde, ya nos hemos pasado de tiempo, pero bueno, aún así queremos dejar tiempo para que pueda haber preguntas y un poco de diálogo. Y mi papel aquí es una mezcla de varias posiciones, de varias camisetas. Por un lado, he participado como parte de Wikitoki en el informe, sobre todo en la parte al principio, en la que seleccionamos los agentes, ¿no? Eso hay partes que voy a empezar a responder a algunas de las cuestiones. Pero por otra parte también soy investigador y también usuario de todas esas herramientas que se han comentado, ¿no? Entonces, una en cuanto a la participación, y ahí me toca más por el ámbito de la sociedad civil a la que pertenezco y todos pertenecemos a muchas organizaciones, como una que estamos aquí en Breve y luego a Talab, y hemos luchado por acceder a la información. Como un ejemplo, cuando la OGP Euskadi empezó y se invitó a mucha gente del ámbito de los datos, de la transparencia, pero claro, luego es una cosa que hemos hablado mucho aquí en Wikitoki, la imposibilidad de seguir participando por tema de horarios, por tema de remuneración. Claro, las instituciones públicas tienen una remuneración por el trabajo que desempeñan, pero cómo seguir participando de la sociedad civil en esos procesos que requieren mucho tiempo si no hay ningún presupuesto para ello, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que hacen que participar en este tipo de cuestiones, pues al final yo me desvinculé totalmente, digo, yo no puedo dedicarme a esto, ¿no? Luego, en concreto, sobre el informe y sobre la limitación de Delphi, pues claro, si tenemos dos actores con los que hemos podido, ha podido realizar las entrevistas y recibir información, claro, 7 son del
campo 3 del gobierno digital, lo cual está bien porque es un análisis sobre la transición digital, ¿no? Y como decía Adela, pues eso, lo de la sociedad civil se ha quedado, es muy poquito, al igual que los otros dos campos, ¿no? Pero claro, el campo este, que es el más central, yo creo que para este ámbito, que es el del gobierno digital, a mí me ha... claro, aquí analizamos es el autorrelato, tanto porque lo que dicen las instituciones como por lo que dicen sus páginas web. Por eso a mí me gustó especialmente cuando leía el propio relato que dice sus web y el análisis que hacía Raciel, pues también se mostraron ahí pues lo que faltaba, y habla muchas veces, hace falta estadísticas y métricas en la Agencia de Protección de Datos, en IREQIA, pues en Gardera, en casi todas, en la Comisión Vasca de Acceso a Información. Por un lado, cuando tú haces, y yo creo que suele pasar, haces un acercamiento así por encima a esas instituciones y dices, bueno, los datos están ahí, pero cuando quieres realmente indagar y excavar un poco, pues no están. Y entonces, pues bueno, me parece que eso es que las limitaciones y las cosas que se puede hacer en el futuro es no solo lo que cuentan las propias instituciones, sino ver qué es la realidad o qué igual es la percepción de otra gente que utiliza esas herramientas, ¿no? Y luego respecto a, no tanto el informe, pero sí que hablemos ahora de las infraestructuras, ¿no? El auge de las infraestructuras de la transparencia en la primera década, a finales de la década primera de este siglo. Hay muchos portales que surgen, pero luego quién los mantiene, qué información hay ahí dentro, y habitualmente la información que buscamos no está, y nos hemos encontrado, y pongo ejemplos concretos, muchas cosas que no encontramos, ¿no? ¿Cuánta basura se incinera? ¿Cuántas lonjas vacías hay en Bilbao? ¿Cuáles son las zonas escolares? ¿Hay esa información que están en PDFs o que no están? ¿O cuántos árboles cortados? Un tema muy candente ahora mismo en Bilbao. ¿O cuáles son los árboles que hay ahora mismo? Pues esa información, que hay siempre la información que uno busque que quiere hacer realmente de verdad, no la encuentra. Y entonces eso es porque, y lo incluso preguntando a la administración, pues te dan información que para qué, te enseñan para qué, entonces, no tiene que ser para qué, que yo quiero acceder a ella, ¿no? Y entonces, bueno, como usuarios lo hemos vivido, entonces el informe pues habla en parte de eso, por supuesto que no encuentro en profundidad en todos esos apartados, pero creo que apunta de la falta de esa transparencia. Y luego se apunta sobre los gráficos, los dos gráficos que han incluido de esos gráficos de red, donde están los diferentes agentes, que son muy atrayentes. En la gente, claro, como es la parte más visual, pues la gente que más lo sabe. Y hemos discutido bastante acerca de ellos. Y las limitaciones que tienen, lo que muchos gráficos cuentan es la limitación de los datos que tenemos con ellos, ¿no? Pues son muy bonitos, de las conexiones, y tú preguntabas por las metodologías que detrás de ese mapeado, ¿no? Que están hechas a partir de las entrevistas y de las cosas que han mencionado. Pero claro, lo que queremos realmente de esa red, y como Raciel ha repetido muchas veces, es muy limitado a esas entrevistas. Realmente ese gráfico hay que seguir profundizando y ver cuáles son las conexiones entre unos y otros, que son muchos más. Y los agentes de la sociedad civil, pues claro, son muchos más y obviamente están dispersos. Y es normal que el gobierno esté más en un más central, pero yo se lo quería remarcar que es limitado porque es lo que son los actores entrevistados y los que han mencionado. Pero muchos no quedan ahí y que es interesante notar. Y entonces voy a dar bueno, no sé qué, damos la palabra, ¿no? Yo creo que se parece al público. ¿Queréis que dejemos de grabar? No, yo creo que vamos. Vale, perfecto. O sea, si alguien quiere que no se quede recogido, pues que lo diga. Que lo diga, pero a mí sí que me gustaría, para unos comentarios que he hecho, otras personas antes de la Esther, tengo recibir pues eso, otras visiones y sobre este informe. Bien. Adelante. Bueno, yo. ¿Puedes presentarte? Bueno, sí. Soy Pilar Ramírez Zamorrio y comparto espacio en Bilbao Data Lab con Pablo y soy CEO de docusare.com. Vale, yo a mí en el estudio de la digitalización sí que me parece que hay que matizar, reseñar o hacer redoblado esfuerzo por explicar que la administración pública ha optado por una digitalización disruptiva, que eso en tecnología parece que es positivo, pero luego cuando lo llevas a la realidad y a la ciudadanía, disruptivo quiere decir rompedor. Y lo que ha hecho es romper la relación con las personas a las que les tenía que dar el servicio y tomar decisiones motu proprio, o sea, sin pensar en ello. Frente
a una innomatización, que sería el haber hecho ese proceso de una manera escalonada, viendo las necesidades y haciendo el proceso de ensayo-error y utilizando, pues eso, lo que has dicho tú de los test de usuario, por ejemplo. Que eso, por ejemplo, me parece que debería de haber sido la base. Antes de crear cualquier proceso en cualquier sistema, debería de testarse y debería de testarse con ciudadanía de manera habitual. Eso para empezar. Luego, para seguir, estamos hablando de digitalización y ODS, pero a mí sí que me gustaría ver en el estudio, Raciel, exactamente cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible de cada una de esas entidades, y los objetivos de desarrollo sostenible en sí son un compromiso. Si esas entidades han asumido ese compromiso, ahí hay un compliance detrás. Quiero decir, ahí hay un trabajo de que se tienen que documentar esos compromisos, y eso es lo que a mí me gustaría ver en transparencia. Quiero decir, que se vean todos los procesos, que se vea cómo se va generando la documentación, que efectivamente lo que está haciendo es ratificar que esos compromisos se llevan a cabo, y sobre todo el que la ciudadanía no tenga que pedir. Quiero decir, que eso esté ya subido y que eso que en transparencia dicen no todos los documentos que estén relacionados con procesos no se pueden compartir, que sea justamente lo contrario. Todos los que están relacionados con procesos es obligatorio compartir, porque la ciudadanía, si quiere, si en algún momento dado realmente se quiere que la ciudadanía participe de algo, tiene que saber cómo es ese proceso. Lo que no puede ser es siéntate aquí y colabora. Se le tiene que dar una información realista de todos los procesos. Y eso, por ejemplo, sí que me gustaría verlo también en el estudio, que sería cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que cada una de las entidades que se han auditado tienen y cómo los están cumpliendo. Que eso se puede pedir, ¿no? No, sí, no. A ver, en principio, lo que es estrictamente obligatorio por normativa de transparencia, pues no está incluido en los objetivos. Los objetivos, como bien has dicho, los ODS, pues es una voluntad. Pero los objetivos de desarrollo sostenible son un compromiso, y a las Eso entidades es un privadas nos compromiso. obligan a presentar documentación sobre qué estamos haciendo para cumplir con ese compromiso. En base a, no por transparencia, no está contemplada en la normativa. Porque si tú dices... Será a cambio de algo. No, porque si tú te comprometes Claro, a que tú es un estás cumpliendo con algo, tienes que demostrar que lo estás haciendo. Pues es un mero compromiso. Pero ¿cuál es la consecuencia jurídica de que no lo cumplan? Ninguna. Hombre, Si no estás nosotros, regulado... por ejemplo, si tú tienes un cliente que considera que no has cumplido con un compromiso X, claro, pero tienes porque un te problema están legal. trasladando una obligación. Claro. Pero para ellos, o sea, para la propia administración, es un mero compromiso, una mera voluntad. ¿Me explico? Ya, pero eso es un compromiso, que la administración tiene que tener compromisos legales, como la ciudadanía. Son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es un compromiso y otra cosa es cumplir la legalidad. Si nos vamos a la mera legalidad, los objetivos de desarrollo sostenible no se encuentran ahí contemplados en lo que es la normativa de transparencia, ¿no? Como publicidad activa. Otra cosa es que se alineen con los compromisos y lo tengan y vamos a publicar en nuestro grado de compromiso así, de esta manera. Pero cómo se alineen, cómo se ejecute ese compromiso y pues queda la voluntad. Un compromiso. Entonces, el problema es eso, medirlo después y cómo lo haga cada uno, porque cada uno lo puede hacer de manera distinta. Sí, pero que se lleve a cabo, o sea, igual que las administraciones, o sea, igual que las empresas privadas nos obligan a tener esa documentación accesible, que a la administración se le obligue. Pues eso, o se regula o si no queda en una mera voluntad. O sea, es un divisazo. Estamos cumpliendo con la ley de igualdad. Y luego llegas allí y el 99% son hombres, como el elegí, ¿no? Por ejemplo. Genial. Y luego queréis que participemos. No, igualdad sí que hay, ya regulación específica. Sí.
Continúa, digo, sí. No, quiero decir que para mí ese tipo de cosas, por ejemplo, son importantes. Y el conocer cuáles Sí, pero son todas las yo entiendo estrategias. que sí. No, yo entiendo que puede ser muy interesante, muy importante, y tal, pero yo entiendo que para él sería complicado de medirlo conseguir la información. y de analizarlo si realmente no existe o lo hay o no lo hay ese compromiso. Pero a partir de ahí no tenemos más elementos como para que él, digo, de contraste, ¿no? ¿Cuál es tu grado de ejecución, de compromiso y entiendo que sería complicado, ¿no? De valorar y medir. Vale, sí, con este tema ya quedó claro. ¿Alguna cosa más que ¿no? Se ve una palabra aquí que no estaba relacionada con esto y una que estaba ahí que estaba relacionada con esto. Entonces, ¿no te importa? Pero en relación a esto, una rendición de cuentas horizontal, el Poder Legislativo solicitar al Poder Ejecutivo, en este caso, como está diciendo ella, una rendición de cuentas en el Parlamento en relación a las ODS, se podría realizar una rendición de cuentas horizontal. Luego que la rendición de cuentas vertical, que la ciudadanía en las elecciones ejecutara, vamos a decir, en relación a esa información, su decisión, pero una rendición de cuentas horizontal se podría realizar, ¿no? ¿En base a? En base a la información que solicite el Poder Legislativo al Ejecutivo. No lo estoy... Una rendición de cuentas horizontal significa que el Poder Legislativo o judicial solicite una información al Ejecutivo. ¿Pero de cuentas de qué? De los actos que realiza el Poder Ejecutivo. Pero en relación a... Del cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible que sea... Pero en base a... En base a lo que en cualquier momento el sí, Poder entonces Legislativo sí, por poder, claro. o judicial puede solicitar información. Por poder, sí. Por eso una rendición de cuentas horizontal puede acarrear sanciones a los objetivos de desarrollo sostenible que no se hayan ejecutado cuando sea, no me sé la palabra, que yo, por ejemplo, diga voy a quitar estas sillas y no las quite, puede acarrear sanciones judiciales, porque el Poder Judicial en una rendición de cuentas horizontal puede sancionar al Poder Ejecutivo por no haber realizado esos actos. Luego la vertical, la ciudadanía puede actuar o los periódicos, van a decir, dando su opinión. La ciudadanía en las elecciones, por decir que este gobierno no ha ejecutado correctamente los actos en los objetivos de desarrollo sostenible, pero en una horizontal, el Poder Legislativo sí puede solicitar información bidireccionalmente al Poder Ejecutivo. Si no se hace ahora con información que debería publicarse, por ejemplo, por transparencia, y no hay esa rendición de cuentas. A ver, yo ahí veo una cosa muy importante, y es que la legislación vigente la crea quien la crea con el objetivo que la crea, y no es, desde luego, en favor de los derechos de la ciudadanía en este momento. O sea, si tú estás creando una ley, por ejemplo, la de transparencia, en la que me dices que tengo acceso a la administración pública, excepto, y el excepto son 140 casos, o sea, entre ellos está que la administración pública tiene esa información, pero no la tiene en la manera en la que la quiere compartir, luego no me la comparte. Vamos a ver, me estás reconociendo un derecho que luego me quitas. Yo es que eso no lo veo. O sea, yo no lo veo. Para empezar. Y luego que si la administración dice, estamos con el ODS 15, con el ODS 11, con el ODS que sea, eso es un compromiso. Los compromisos se cumplen. Si no lo vas a cumplir, no te comprometas. ¿No? Pues sí, de acuerdo. A ver, pero que haya una posibilidad de que se les pueda pedir que esos compromisos se lleven a cabo. Porque lo mismo que estamos hablando de compromisos ODS, se puede hablar de cualquier otro compromiso. Que en este momento las administraciones públicas, la única responsabilidad que tienen es la civil y la penal. El resto no existe para nada. Para mí un compromiso es soft law, ¿no? Como las cartas de... Ya, pero es que compromiso... De servicios en una empresa, compromiso es igual a tienes que cumplir. Los derechos digitales. Yo creo que para avanzar un poco, digo que ha quedado claro del curso, creo. Sí. Y todo lo que se puede hacer. No, perdona. No sé qué... Sí. Vale. Bueno, muchas gracias por el trabajo, me parece súper importante, ¿no? Que se hagan análisis críticos
mapeos de lo que está pasando en Euskadi y en otros lugares. Como me parece muy interesante como la perspectiva que planteas al principio de plantear qué tipos de reformas se pueden hacer que tengan un impacto estructural. Y en ese sentido tenía como algunas dudas de, bueno, tampoco soy experto en la situación aquí, pero como creo que es algo que se repite en diferentes, bueno, en general en sociedades europeas, como problemas estructurales que dificultan ¿no? como la participación o la soberanía de la transición digital, no sé, los servicios digitales que se ofrecen a las instituciones, qué parte de estos servicios dependen de multinacionales, internacionales, o centros educativos o de investigación o universidades, ¿no? ¿Qué parte de sus servicios dependen de Google, Microsoft, etcétera, ¿no? O qué parte de la financiación sí, transición digital en general está ejecutado por actores más o menos oligopólicos tipo grandes consultoras con prácticas bastante cerradas a rendimientos de cuentas ciudadanos o no sé qué porcentaje de financiación de transformación digital se implementa con software libre o datos abiertos o lo que ha comentado Gonzalo, esta parte, ¿no? De que cuando estos procesos participativos son realmente vinculantes o tienen como realmente acceso o es una garantía de acceso, ¿no? de la ciudadanía. Entonces, me preguntaba un poco cómo veis como toda esta parte, ¿no? de estructural, en el sentido de que si la transformación digital solo se hace con servicios de empresas del Silicon Valley implementados por consultoras con código cerrado y los procesos participativos son no solamente consultivos, pues tal vez no participa la gente porque realmente hay un espacio muy estrecho en el que participar, ¿no? O que, bueno, igual de estas dimensiones, igual hay algunas que están más abiertas o más cerradas en el contexto de aquí, pero sí, como que como la pregunta era un poco de cómo plantear como esta parte de barreras como estructurales, que haya un acceso real de la ciudadanía. Vale. Pues, repitamos. sí, yo creo que si respondes, responde de la mesa y luego podemos continuar la charla quizá. Parece ya. Vale, sí. Bueno, es que ricasco primero por los comentarios aquí en la mesa, pero también por la participación, o sea, por otro lado. Voy a empezar por la última. Es muy interesante para que veas cómo en un mismo día tú puedes tener muchos roles como ciudadano, porque la transición digital consiste en tantos frentes, como por ejemplo con lo que has mencionado, las redes sociales, que las utilizamos todo momento, que se relacionan mucho con incluso poderes macro, incluso geopolíticos, incluso a nivel global e internacional. Pero también nuestro rol con las administraciones públicas, pues aquí en Euskadi, a nivel autonómico, incluso local, o incluso diferentes servicios que hacemos, o sea, y cómo somos, como has dicho, tu rol como ciudadano, como trabajador, trabajadora, como investigador o como simple indagador de lo que está pasando en este campo, ¿no? Más allá. Sí, claro, ese al final es un componente muy importante, como he dicho, no solo de nuestro día a día, de nuestros roles que hacemos como ciudadanos, pero también es un ámbito, reconozco la importancia, pero claro, no está presente en este proyecto, en este estudio, por cuestiones de operabilidad, de acceso también, y al final, como queríamos mapear la rendición de cuentas, claro, ahí estamos hablando de un nivel que es súper más complicado, incluso yo creo que en todos los niveles, no solo como ciudadanos que requieren información, pero como investigadores, como periodistas investigativos o incluso como, como políticos. Incluso a nivel europeo hay muchas dificultades para regular ese tema, ¿no? El poder de las big techs, ¿no? De hecho, son temas que escribo y que investigo también, pero es como investigaciones paralelas, sobre todo a nivel más jurídico, ¿no? Como los encajes jurídicos, como por ejemplo la protección de datos, la nueva Digital Markets Act, la Digital Service Act, la cuestión de la regulación de inteligencias artificiales a nivel europeo, que al final acaban metiéndose, yo creo que más de lleno en esta cuestión, ¿no? Más macro, estructural, que tiene que ver también pues, con la soberanía de datos, con redes sociales,
con lo que se está produciendo, como yo diría, como los grandes caballos de batalla de la transición digital, ¿no? Aquí, claro que esos están presentes, aquí totalmente, o sea, son mundiales, o sea, están en todos los países, salvo uno que otra excepción diría, ¿no? O sea, que también tienen sus propios servicios de Internet y su propio control de los flujos de información, pero claro, aquí estamos enfocando, ¿no? O sea, es una cuestión de enfoque, ¿no? No quiere decir que no tenga relevancia o importancia, pero aquí el enfoque era como más con la transición, con los actores, con las ligas locales, por así decirlo, ¿no? Con los jugadores de aquí, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, o sea, todo lo que habéis mencionado, por resumirlo, es muy importante, pero al mismo tiempo también yo creo que se estaba yendo mucho hacia el debate más de la virtualidad, es decir, estamos hablando mucho de la parte del acceso a información, por ejemplo, a nivel de datos, o sea, como el front-end, ¿no? de la cuestión, ¿no? Los datos digitales, ¿no? Que también son relevantes, ¿no? La cuestión de los datos abiertos, otra vez la soberanía de los datos, del acceso a la información, como has mencionado. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que el soft power complementa la capacidad jurídica de sancionadora, incluso a hard law, en el sentido de que eso no niega, por ejemplo, que en el propio estudio se puedan incorporar esas recomendaciones en materia de acceso a información de las diferentes páginas web, de sistematizar, como has dicho muy bien, la información, porque está muy dispar y muy heterogénea, pero también si al final, si hay un compromiso o es un motor social, por ejemplo, los ODS, que sea más que una simple moda y que se pueda, por ejemplo, reflejar en esos portales de transparencia o en cada página de cada entidad. Por ejemplo, en Gardenia, si no me equivoco, sí que está dividido por los objetivos de ODS, los 17, y si te pones a consultar, está bastante descompensado según objetivos, o sea, objetivos que trabajan más y menos, pero intentan recopilar informaciones de todas las administraciones, ¿no? Pero como he dicho, o sea, yo creo que sería interesante también que cada entidad que está trabajando un ODS determinado o que se especializa más en uno, pueda divulgar eso en sus propias informaciones de forma activa y pasiva, ¿no? Que no hay una ley actual que respalde eso, no la hay, pero eso no quiere decir que ese compromiso pueda ser respaldado por mayores voluntades políticas y, quién sabe, pues legislaciones como recomendaciones futuras. O sea, yo creo que eso puede, al final, en materia de accountability, creo que eso estaba mencionado en la parte introductoria, se trata de crear como un ecosistema, un medio ambiente donde la ley se respalda también con la presión ciudadana, con la cultura, con la educación, con la pedagogía. O sea, son diferentes patas que al final acaban respaldándose, ¿no? Obviamente que la parte jurídica yo creo que también tenemos que luchar por ella y no dejarla atrás. Yo creo que también me parece interesante que se podría incorporar como una reflexión en las recomendaciones, no como una reflexión propiamente del proyecto, porque al final no se ha tocado mucho ese tema porque tampoco se ha encontrado. O sea, como has dicho tú, muchas veces no me encontraba, no podía rascar mucho más, o si se podía, estaba como no tenía acceso tampoco, porque al final soy un outsider, soy un investigador que viene de fuera y todavía estoy como, al final no acaba aprendiendo sobre la marcha, sobre cómo se hacen las cosas, yo creo que uno va investigando, pero podría incluirse como una reflexión, unas recomendaciones, así como todos los aportes que se han puesto pues aquí, o sea, aparte de las limitaciones. Eso no quiere decir, o sea, como he dicho, esto es un documento que se va construyendo, un proyecto que yo creo que tendría que seguir, y agradecería también, pues, ya os mandaré, por ejemplo, a quien esté interesado, incluso a vosotros que están aquí en la mesa, por ejemplo, para que analicéis ese mapa de actores y si queréis complementar con más actores para incorporar más, o incluso pues esas visiones que habéis mencionado también, las he anotado aquí, y para, o sea, darle otra vuelta también para pues tenerlo también como un foro para que siga en stand-by, por lo menos, ¿no? O sea, porque al final esto va por olas, ¿no? No está todo el tiempo efervescente, pero que esté ahí, ¿no? Como registrado también. Y por último, o sea, no voy a comentar todas las cuestiones que me he dicho, pero o sea, es interesante esa cuestión de la virtualidad, de la digitalización, pero cuando pensamos en eso, pensamos mucho en ese componente virtual, o sea, online, ¿no? Pero la parte del backend, o sea, material, que está más allá de lo virtual, o sea, es lo que también me interesaba. Por eso la transición digital yo la llevo más también a ese terreno de la participación de forma transversal, que puede afectar también otras políticas. Y eso yo creo que es lo interesante, lo que hemos discutido sobre la posible no profesionalización, con todos los límites y las paradojas que eso implica en materia de participación, la comunicación entre diferentes sectores, más allá de la propia digitalización, porque está guay
que consultemos la ciudadanía cuando vamos a ofrecer, por ejemplo, o para disponibilizar más información en la página web, o si vamos a desarrollar un servicio telemático como Bilbao Bici, pero también está guay que se discutan, o sea, los impactos más allá de la propia digitalización, o sea, lo que va detrás de todo ello, ¿no? O sea, porque al final la digitalización es un proceso, es un medio, y no es puede ser una finalidad, claro, pero no es solo una finalidad en sí, ¿no? Y ahí podemos incluir bastantes temáticas, sectores, y por eso, por ejemplo, la de las comisiones mixtas decía en ese sentido, que no se resuma solo a una cuestión de la digitalización, pero también que dialogue con otros, ¿no? Por ejemplo, con consejos de barrio o con otras experiencias que se están desarrollando en cada territorio histórico, etcétera. Pero bueno, o sea, yo creo que esas son las principales ideas. He hecho puntos, pero ya os haré llegar a cada uno de vosotros y os agradezco una vez más por vuestra participación. y bueno, no sé. Hasta ahí y ya continuamos ahora informalmente. Vale. Perfecto, espero casco. Perdón por el retraso. Nosotros somos el ejemplo de Vale.